Muy bien. Tenemos gente nueva hoy. ¿Hay alguien que viene por primera vez? ¿Alguien levantó su mano? Bienvenidos. Bienvenidos. Qué buenos. Bienvenidos a su casa. Siempre nos da gusto recibir personas por primera vez porque nos encanta que más y más gente quiera conocer de Dios. Esta es su casa. ¿Okay? Sean más que bienvenidos. Y como decimos aquí, no tienen que ser como nosotros, ni pensar como nosotros, ni vestir como nosotros, sino por el simple hecho de estar aquí, están en su casa. Muy bien, pues vamos al capítulo 2 del libro de Lucas y vamos a empezar esta serie leyendo algo importante ahí en ese libro de Lucas. Vamos a ver capítulo 2, versículo 1. Déjenme decirles algo, el libro de Lucas es un libro que fue escrito para gente intelectual, gente que le gusta entender los detalles. El libro de Mateo, por ejemplo, nos narra sobre el nacimiento de Jesús, pero desde otra perspectiva. Era más bien dirigida a los judíos, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto, vamos a empezar aquí y las próximas 2 semanas vamos a seguir viendo más detalles e información que tenemos que tener de manera correcta. Vamos a empezar, dice, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Hay que entender esto. Recordemos que el pueblo de Israel estaba dominado o era parte de los dominios del imperio romano. Un imperio muy, muy grande en ese entonces y que abarcaba a muchos países que hoy en día forman una vasta región de Europa y de Asia. Era un territorio muy, muy grande. ¿Okay? Parte de esa conquista era el pueblo de Israel. ¿Okay? Y quiero que entendamos algo. Hasta antes de la venida de Jesús, la humanidad estuvo engañada. Porque todo el mundo pensaba que Jehová era solamente el Dios de Israel. ¿Y cuántos saben que Dios vino a salvar a todo aquel que en Él cree? No sé si me explico. O sea, Dios es el Dios de toda la humanidad. Y en todo el Antiguo Testamento todo el mundo pensaba que Jehová solamente era el Dios de Israel. En el Nuevo Testamento, si tú puedes ver el libro de los Hechos y sobre todo libros del Nuevo Testamento, Dios empieza a revelar cómo Dios está dispuesto a salvar a todo aquel que en Él cree. No solamente a los que eran parte del pueblo judío. Entonces, tengamos esa perspectiva en mente, ¿ok? Dios vino a salvar a todo aquel que en Él cree. ¿Sale, vale? Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice ahí que Augusto, pero el versículo 1 regresa por favor. Augusto era el emperador. El primero emperador del imperio romano fue Julio César. Y quien lo sucede en el trono, por así decirlo, del imperio, es su hijo adoptivo, no era su hijo natural. Originalmente le iban a poner por nombre César Rómulo, porque era el segundo hombre que fundaba Roma. No sé si me explico, tenía que ver con ese rollo. Pero él decidió cambiar su nombre y usó un nombre que él convirtió en nombre, porque en realidad ni siquiera era nombre. Augusto significaba, es una palabra que significa alguien muy reconocido, alguien muy reverenciable, ¿sí? Alguien más que hombre, no sé si me explico. Y él se pone César Augusto. Pero este hombre tenía una mentalidad que quería prácticamente convertirse en un dios, no sé si me explico, por iniciativa de él mismo. Porque lo primero que hace al tomar posesión, nos lo menciona la misma Biblia. Dice, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Aquí cuando oímos la palabra censo, en México estamos acostumbrados a los censos poblacionales, ¿sí o no?
que tienen que ver con entender cuántos hombres hay, cuántas mujeres en cada estado, en cada municipio, y un montón de información que el INEGI aquí procesa cada cierto periodo de tiempo. Este censo tenía otro objetivo. Este censo tenía por objetivo el cobro de impuestos. Porque el objetivo del emperador, César Augusto, era aumentar la capacidad recaudatoria de impuestos para tener un ejército mucho más poderoso que el que tenía, y también vivir como ellos vivían, no sé si me explico, con muchos lujos, y eso cuesta, y para eso manda hacer el censo en todo el imperio. Y en el caso del pueblo de Israel se decretó vía legal que todas las personas fueran al lugar de origen de sus antepasados. Vamos al versículo 2. Dice, este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Versículo 3, todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse, ¿para qué? Para el censo. José, el siguiente versículo lo dice, el versículo 4, como José era descendiente del rey David, si tú puedes ver la genealogía de Jesús, José viene de la genealogía de David. Él tuvo que irse a Belén, que era la ciudad donde había nacido David. ¿En dónde vivía José? En Nazaret. ¿Cuántos saben que Jesús, después de un tiempo que nació, tuvo que irse a Egipto y regresaron a Nazaret? Por eso Jesús era conocido como Jesús ¿de qué? De Nazaret. Pero él en realidad era de Belén. Él nace en Belén. Y por los sucesos y cómo se dan las cosas, pareciera que no fue algo planeado, sino algo que estaba establecido por Dios. Vamos a seguir leyendo. Llevó consigo ¿a quién? A María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba ¿qué? Avanzado. Mientras estaban allí, en Belén, en el censo, ¿qué creen que pasó? Llegó el momento que naciera el bebé. En el viaje la agarró, pero no es eso. Esto ocurrió para que se cumpliese una profecía. Vamos a Miqueas 5:2. ¿Cuál era la profecía que ya existía sobre el nacimiento de Jesús? Fíjense lo que dice ahí en Miqueas. Esto se escribió cientos de años antes de esta fecha. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Había ya una profecía establecida por Dios Padre que Jesús iba a venir de la descendencia de David e iba a nacer ¿en dónde? En Belén. ¿Por qué en Belén? ¿Saben lo que significa la palabra Belén? Casa de pan. ¿Cuántos saben que Jesús es el pan de vida? Pues ahí lo hornearon. ¿Me están siguiendo todos? Ahí lo hornearon. Ahí nace Jesús. Él nace en Belén. Hasta el día de hoy, Belén es una pequeña población, creo que son 30 y tantos kilómetros cerca de Jerusalén, y sigue siendo hasta el día de hoy una ciudad no importante. Hoy día viven más musulmanes que judíos en Belén. Es una ciudad de mucho conflicto. Están justo pegados a lo que le llaman la Franja de Gaza, y es una ciudad de muchísimo conflicto bélico, ¿sí? Pero ahí nació Jesús, y nace por un decreto legal de ir al censo para que pagaran sus impuestos. Ahora, quiero que sepan algo, no solo José era de la descendencia de David,
¿qué creen? María también. Ambos eran de la descendencia de David. Que no quede duda que Dios iba a cumplir una promesa con David, ¿sí o no? ¿No le había dado a Dios una promesa a David diciendo que de tu descendencia estará en el trono por la eternidad, uno de los tuyos, hablando en lo natural? Y de ahí nace Jesús. Entonces no es coincidencia, no es romanticismo que nació en el pueblito mágico, que ni es pueblito mágico. Era porque Dios lo había decidido. Y ahí nace, ¿ok? Ahí nace, pero vamos a ver cómo se da el alumbramiento. No había hospitales ahí, pero vean lo que pasó. Versículo, creo que es el 6, el que sigue o 5, no sé en cuál nos quedamos. Dice, mientras estaban ahí llegó el momento de que naciera el bebé. Versículo 7. María dio a luz, ¿a quién? A su primer hijo. Había una profecía que iba a nacer un hijo de una virgen. ¿Oyeron lo que dije? Iba a nacer un hijo de una virgen. Tal vez dirás, pero ¿cómo puede nacer un niño de una virgen? Lo mismo preguntó María, ¿cómo puedo estar yo embarazada si no conozco varón? Porque el ángel fue y le dijo, tú darás a luz un niño. Dijo, pero pues todavía no me caso. Y si se fijan, cuando salieron de ahí, era su prometida. ¿Se acuerdan? La semana que entra vamos a ver el rollo ese de cómo estuvo el asunto entre María y José, porque José pues quiso dejarla. ¿Por qué? Pues imagínate, estás bien enamorado, estás chambeando en un periodo para consumar tu matrimonio, echándole ganas, y tu novia te dice, ¿qué crees? Estoy esperando un niño, pero es del Espíritu Santo. Dice la Biblia que José quiso dejarla para no infamarla. ¿Por qué? Pues no le creyó. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero Dios tomó cartas en el asunto y un ángel fue y le habló a José, lo vamos a ver después, ¿sale? Pero ella da a luz y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Miren, en esta ciudad, cada que llega la feria, triste y desgraciadamente, no hay alojamientos. ¿Por qué creen? Porque viene demasiada gente de fuera. En Belén había algunas posadas, pero por un hecho único, en ese entonces en Belén llegó mucha gente de fuera y no había lugar en donde hospedarse. Ya me imagino yo cómo ha de haber andado ella y él buscando algún lugar donde pudiera nacer la criatura. Y pues nació en un establo. Se oye muy romántico y navideño, pesebre, ¿verdad? Y tú ves los nacimientos así bien padres, pero en ese entonces quién sabe cómo estuvo la cosa ahí entre vacas y borregos y ve tú a saber qué más había ahí. Ahí nació Jesús. ¿Cómo te explicas que el Hijo de Dios, que habitaba en la presencia de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre y vino y nació de una virgen y nace en un establo? Ni siquiera en maternidad Belén, no sé si me explico, en un establo. Esto tiene un mensaje bien claro, un mensaje que todos debemos de captar y tener muy en cuenta. El mensaje es humildad. El mensaje es humildad. Mientras tenemos a un emperador haciendo todo por convertirse en Dios, en el vientre de María estaba el único Dios verdadero habitando entre nosotros. A mí me da risa la inconsistencia, no sé si me explico. Coinciden en el tiempo el verdadero Dios verdadero y alguien que se quería hacer Dios. Hoy día, si yo no les he dicho quién es César Augusto, seguramente aquí nadie sabría quién es César Augusto.
pero todos sabemos quién es Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero manda un mensaje, humildad. Si hay algún saco ni talla para el pueblo de Dios, es la humildad. Es decir, a todos nos debe de quedar el saco. ¿Estamos de acuerdo? Es humildad. Es humildad. No importa quién seas, tú nunca vas a ser superior a Jesús. Y Él nació en un establo. Tú y yo no tenemos de qué vanagloriarnos de nada. Tenemos un llamado a ser humildes. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Es el primer mensaje que da la criatura naciendo. Es el primer mensaje. Te voy a dar otro para aquellos de los que se quejan de las circunstancias difíciles. Todavía no nacía y ya lo estaban persiguiendo para matarlo. ¿Me oyeron lo que dije? Había sentencia de muerte en contra de esa criatura, ¿sí o no? Ya lo estaban persiguiendo. Y la mamá lo sabía, y el papá lo sabía, y la criatura lo resentía. ¿Cuántas mujeres saben que cuando estás angustiada y estás embarazada, la criatura lo sabe y lo entiende? Y eso pasó con nuestro Señor. Pero es algo que tú y yo tenemos que tener muy en nuestro corazón. Nuestro ADN está ahí, ¿sí me entiende? Nuestro ADN es humildad. Nuestra característica más importante como creyentes es ser humildes. Humildes, ¿ok? Vamos al siguiente versículo. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Quiero aclarar algo. La Biblia no nos da forma, y nadie se atreve a decirlo, la fecha exacta de su nacimiento. ¿Por qué? Para Dios no es importante. Para Dios no es importante. Y quiero aclarar algo. El niño Jesús no nace cada año. Nomás nació una vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué festejamos en Navidad? Su cumpleaños. ¿A ti qué te festejan cada que cumples años? Que hace algunos años tú naciste. En el caso del Señor Vivas y yo, hace un chorro de años. ¿Estamos de acuerdo, Jesús? Pero no dicen, hoy vuelve a nacer el pastor y el Señor Jesús Vivas. Todos decimos, en un día como este nació. Entonces, fríamente, lo que festejamos en Navidad, y debemos de entender como perspectiva, bíblicamente hablando, es un cumpleaños más de Jesús, ¿sí o no? Y tú dices, oye, pero es que los que mueren ya no cumplen años. Sí, pero Él resucitó y está vivo. ¿Cuántos creen eso? ¿Ok? Ahí nace, ahí cumple, ahí nació, ahí empieza, déjame decirte, el plan de restauración, de salvación que Dios dio al hombre, incluidos tú y yo. Ahí inicia, ahí arrancan las cosas. El día que esa criatura nace, ahí entre pedazos de tela, ahí estaba la criatura. ¿Ok? En un establo, sí. Hace muchos años fui a un rancho y estuve en un establo, fui a ver un establo y estando ahí, por algún motivo, Dios me recordó, en un lugar así nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo fui a uno muy moderno. ¿Cómo debió haber estado aquello? ¿Okay? Pero bien, vamos a seguirle. De repente apareció entre ellos un ángel de Dios. Están ahí unos pastores que no estaban en Belén, estaban en los campos llevando a sus rebaños a pastar. Aparece un ángel y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó y los pastores estaban aterrados. Lo primero que ocurre es que aparecen unos ángeles y aparece la luz, aparece un resplandor, ¿sí o no?
Cuando la luz aparece, las tinieblas no prevalecen. Y llegó la luz a este mundo. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Lo primero que aparece al momento de nacer es la luz, es el resplandor. Y aparecen pastores que Dios usa para anunciar cosas de Jesús. Eso sigue sucediendo el día de hoy. Pero vean lo que pasa ahí. Ellos estaban asustados, espantados. Siguiente versículo. Pero el ángel los tranquilizó y dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán ¿qué? Gran alegría. ¿A quién? A la gente. ¿Cuántos piensan festejar Navidad? ¿Hay algún Grinch aquí? Todos vamos a festejar. Háganme un favor, háganlo con alegría. Y festejemos que hoy hace más de 2000 años empezó el plan de salvación de Dios para este mundo, incluidos tú y yo. Eso debe de ser motivo de alegría. Es el motivo para festejar. ¿Sí me están oyendo? Es dar gracias a Dios por el cumplimiento de su palabra, de la profecía que había dado y del cumplimiento de la misma. Jesús vino y nació de una virgen. Ese es un hecho importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Tú y yo nacimos de la relación entre tu papi y tu mami, ¿sí o no? Traemos la herencia pecaminosa que ya estaba en ellos. Ay, es que mi mamá era una santa, sí, pero también la regó igual que la mía. ¿Sí o no? Y mi papá era muy sabio, sí, pero también la regó igual que el mío. Y esa herencia la traemos tú y yo. Toda la humanidad viene con la herencia de Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesús no. Él solo nace de ella, pero por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso en Jesús habita la deidad. Era hombre y era Dios al mismo tiempo. ¿Me están siguiendo? Pero no trae la misma herencia que traemos tú y yo. ¿Ok? Él nació limpio, sin eso que tú y yo traemos. ¿Cuántos se han dado cuenta que te era bien fácil pecar? Levanten la mano. Antes de conocer a Jesús, no estoy hablando ahorita, no se chivien. Era bien fácil, ¿sí o no? Se nos daba de manera natural. Era bien fácil inspirarse para hacer tonterías. Eso no estaba en Jesús. Porque Él nació de una virgen. ¿Ok? Nació de una virgen. Y es parte fundamental del evangelio cristiano. ¿Ok? ¿Por qué? Así como el pecado entró por un hombre, la salvación entró por Jesús. ¿Por qué? No traía esa herencia pecaminosa. Él vino a traer a nuestras vidas la presencia de Dios, una presencia santa en la vida nuestra. ¿Están siguiendo todos? Eso tiene que ver con el potencial impresionante que ahora hay en ti y en mí para ser santos. Porque la misma presencia de Dios está dentro de nosotros. Por eso es que tú y yo tenemos que luchar día a día por parecernos más a Jesús y andar como Él anduvo y seguir sus pasos. A eso se le llama santidad, con la cual, dice la Biblia en Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Dile al que está a tu lado, fuimos llamados a ser santos y a vivir alejados y ajenos al pecado. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Les dicen los ángeles, el que ha nacido es el Salvador, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Acuérdense que ellos no estaban en Belén, estaban en los campos con los animales. Dicen, vayan a Belén, que allá nació el Mesías, el Salvador. Ese es el motivo de festejo este día 24 de manera convencional. ¿Sí me están oyendo?
Si hubiera sido el invierno, esos cuates no estarían afuera pastando en la noche. Entonces, olvídense de la fecha. Tomemos la convencional y punto. ¿Ok? Pero, vean lo que dice el versículo siguiente. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado ¿en qué? En un pesebre. Ahí en ese lugar, ahí lo van a hallar. Ahí lo van a encontrar. Por eso se van los pastores a corroborar lo que el ángel les había dicho. Si ustedes se fijan en Mateo, viene otro rollo y ahí fueron y siguieron una estrella y cosas por el estilo. ¿Sí? Eso lo vemos después, pero van y lo buscan y van y lo encuentran. Pero hay un mensaje que quiero que vean, el versículo 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, y dice, de ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, vean lo que decían, en multitud a aquellos pastores que iban a ver por primera vez ¿a quién? A Jesús. Vean lo que decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios ¿qué? Se complace. Ese es el mensaje que vamos a ver hoy. ¿Puedes ponerme la otra versión que te dije, la Reina Valera? Ahí está la otra, esa es otra versión, es el mismo versículo. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes llegaron a recibir una postal? ¿Así se llaman? Navideña, ya sea por WhatsApp o por email o en físico, ¿no? Antes, cuando yo era niño, las personas iban a una imprenta y compraban sus tarjetas navideñas y las mandaban por correo. Esas tarjetas siempre llevaban un mensaje: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y todo mundo piensa que ese mensaje de los ángeles es para todos los hombres en la tierra, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Creen que es para todos los hombres, no es cierto. Ahorita lo vamos a ver. Regrésame a la otra versión en ese mismo versículo. Aquí no dice hombres de buena voluntad. ¿Qué dice acá? Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes ¿qué? Dios se complace. ¿Sí me están siguiendo? O sea, no es para todos los hombres. ¿Por qué? Hay dos motivos. Hay dos motivos importantes. El primero, lo primero que dice es paz. Quiero que entiendas algo. Si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, no tienes la paz de Dios en tu vida. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios pone su paz en nosotros. Jesús nos dijo, mi paz os dejo. Yo les doy mi paz. Quiero que entiendas algo. Vamos a Isaías 48:22. ¿Por qué digo que no todo mundo tiene paz? Vean lo que dice ahí. Pero no hay paz para los malvados, dice que el Señor. Cuando leen este versículo dicen, pues los malvados son los malotes. No, se refiere a gente que vive haciendo maldad. ¿Cuántos santos de Jesús éramos unos malvados? ¿No andábamos haciendo maldades? Para esas personas no hay paz. Por eso vive este mundo atribulado, angustiado, a expensas de todo lo que ocurre. Hay una paz de Dios en tu vida y en mi vida que el mundo no conoce. Y el mensaje de los ángeles es aquellos que tienen esa paz. ¿Están conmigo? ¿Queda claro que no es para todos? Ahora, quiero que entiendan algo. Estamos prácticamente 18 meses después de una pandemia, o casi ya 20, ¿no? De una pandemia terrible, ¿sí o no? Algunos la sufrieron, algunos no. Pero yo estuve encerrado en mi casa casi 1 año y 5 o 6 meses.
donde nomás agarraba mi celular y les hablaba. Pastor, ore por nosotros, tantos estamos contaminados en la casa, ¿sí o no? Gracias a Dios y a su amor y su fidelidad, todos los que estábamos plantados en esta iglesia, ninguno falleció. Sí hubo gente contaminada, hubo casos verdaderamente difíciles, complicados, tristes, dolorosos, y hubo quienes perdimos familiares. Yo perdí familiares. Todavía hace unos días falleció una tía mía que ya le había dado y le había librado, y le volvió a dar y ya no. Fueron momentos difíciles, ¿sí o no? Pero déjame decirte algo, fue muy diferente enfrentar esto con la paz de Dios que sin la paz de Dios. Y a veces los creyentes no entendemos y no valoramos eso, pero es una paz que Dios nos da. Solo Dios la puede dar. Solo Dios la puede dar. Mire, no era raro pensar que te dio COVID, te hicieron la prueba y te hicieras una pregunta: ¿voy a seguir aquí o me voy a ir? ¿Sí o no? Es la realidad, ¿sí o no? Pero enfrentar la vida con una situación de ese tipo es muy distinta teniendo Jesús que no tenerlo. Porque hay una paz que Dios nos da. Hay una paz que Dios nos da. No importa la gravedad del problema que enfrentes, si sabes que Dios está contigo, la enfrentas de manera diferente. Y déjame decirte que entre más unido estés al corazón de Jesús, esa paz es mucho mayor en tu vida que la que el mundo puede tener. Pero ellos no tienen paz. Ahí no hay paz. Ahora vamos a la segunda parte de la expresión del versículo 14. Y paz en la tierra para aquellos en que Dios se complace, o para los hombres de buena voluntad. Ahora, ¿cómo puedes saber si tú eres un hombre de buena voluntad? Es bien sencillo. Vamos a leer Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrará en aquellos que verdaderamente hacen ¿qué? La voluntad de ¿qué? De mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿a quién es el mensaje de los ángeles? Es a los hombres que hacen la voluntad de Dios. Es decir, ese mensaje está dirigido a los hombres que tienen la paz de Dios y que hacen la voluntad de Dios, o que Dios se complace en sus vidas por hacer su voluntad. ¿Me están siguiendo? ¿Queda claro que no es un mensaje para todos los hombres? Es para su pueblo, es para su gente, para su familia. Ahora, ¿quiénes son su familia? Vamos a leer. Mateo 12:50. ¿Quiénes son la familia de Jesús? Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es que mi hermano, mi hermana, ¿y quién más? Y mi Padre. Para Jesús, ¿quién es su familia? Aquel que hace verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo todos? Esos son los hombres de buena voluntad. No los voluntariosos, ¿sí me están entendiendo? Son aquellos que tienen ansiedad por hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo que ansiedad? Sí, eso dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer. ¿Sí? Y hay algo más importante. Vamos a Juan 6:40. Juan 6:40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo
y crean en Él, tengan ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué dice al final Jesús? ¿Y yo qué? Los resucitaré en el día final. Jesús sabe quiénes hacen realmente la voluntad de Dios, ¿sí o no? Por eso hay la expresión de verdaderamente hacen su voluntad. Aquellos cuyo anhelo y deseo es estar pegados a la voluntad de Dios. Y están íntimamente ligados la paz y la decisión de hacer la voluntad de Dios. Déjenme leerles otros versículos que nos pueden ayudar. Vamos a Salmos 37:11. Un aplauso al de los versículos, a ver si ya le funciona ahí su máquina. Vamos a animarlo. Anímenlo, ahí está ya, gracias. ¿Qué dice ahí? Léanlo en voz alta todos. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y ¿qué? Prosperidad. ¿Se fijan cómo está ligado humildad con paz y buenos deseos para el próximo año? Pero ¿para quiénes? Los que hacen su voluntad. Tú tienes que enfrentar esta Navidad, amado, con alegría, en santidad, pero sabiendo que Dios te va a prosperar el próximo año. ¿Cuántos necesitamos ser prósperos el próximo año? ¿De dónde va a salir? De la mano de Dios. Tú y yo solo tenemos que creerlo y de pasada ser fieles en lo que Dios nos pide, ¿sí o no? No tienes que sentirte bien porque te llega una tarjetita de Navidad. Es porque Dios lo ha prometido en su palabra y son promesas para cada uno de nosotros. No son buenos deseos, es lo que va a pasar. ¿Me oyeron todos? ¿Cuántos creen que van a ser prosperados? Vas a ser mejor el próximo año porque Dios lo dice. ¿Ok? Fíjense bien, ¿a quién escucha Dios? Juan 9:31. Juan 9:31. Ya no te vamos a dar aplauso. Ok. Fíjense lo que dice ahí. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que ¿qué? Adoran y hacen ¿qué? Su voluntad. Evidentemente ese mensaje es para el pueblo de Dios, no es para todo mundo. ¿Qué tenemos que orar tú y yo y clamar a Dios? Que nos permita añadir más y más gente al reino de Dios. A gente que se levante, que se arrepienta de su pecado y quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces podremos festejar la Navidad juntos, con el mismo mensaje para cada uno de nosotros. ¿Sí? Por último, Primera de Pedro 4:2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Esa ansiedad la necesitamos todos. La necesitamos todos. Ese anhelo y ese deseo de decir, voy a hacer la voluntad de Dios solo porque lo amo. Solo porque vino y un día cumplió la promesa del Padre de venir y nacer en ese pueblito, en un establo, con acechanzas alrededor de su vida, pero Dios cumplió fielmente su palabra. Ese día festejamos el nacimiento del Mesías, del Salvador. Hagámoslo con alegría. Hay quienes dicen, ay, ya había puesto el arbolito. Pues déjalo, hombre.
Un día me dijeron, ¿y por qué le ponen una estrella arriba? Pues le pude haber puesto una bellota o una esfera, pero pues le puse una estrella. Pues se simboliza la estrella, ¿no? Del nacimiento. O sea, no entremos en rollos de idolatría, ¿sí me entiendes? Con alegría vive las fechas y dale gracias a Dios. Hoy vamos a celebrar que Jesús vino hace más de 2000 años y habitó entre nosotros y se hizo hombre. Se despojó de todo y vino a salvarnos. Y vean cómo hay una euforia en Los Ángeles. Y vayan y díganle a la gente. ¿A quién se lo dijo? A los pastores. Por eso hoy quise animarlos en este fin de año a que celebres con gozo tu Navidad, en santidad y en orden. En orden. Disfrútala en familia, oren en su casa, den gracias a Dios, porque hace más de 2000 años Él vino para hacer y abrir el camino a que tú pudiéramos llegar al reino de Dios. ¿Ok? Vamos a orar, si gustan ponerse de pie. Vamos a decirle a Dios, gracias Padre. Gracias Dios, porque hace más de 2000 años tú cumpliste tu palabra. Y de Belén, de la descendencia de David, nació el Mesías, el Salvador. Gracias Dios, permítenos en este día, Señor, que dispongamos nuestros corazones para que el día que lo celebremos lo hagamos con paz, con gozo, pero sobre todo con muchísima gratitud, Señor. Mucha gratitud por lo que tú hiciste al traer a Jesús y que naciera de una virgen. Ahí empezó tu plan, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en ese niño tú nos ibas a dar a un nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús cumplió cabalmente tus propósitos desde el momento mismo del nacimiento hasta el día de su resurrección. Y hoy día sigue vivo, orando e intercediendo por nosotros. Gracias por ese nombre, Jesús. Gracias por darnos la alegría de saber que somos parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, y que tu paz y tu gozo está en nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús, y nos unimos a las alabanzas celestiales de aquel entonces. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga. Seguimos con la serie la próxima semana.